al menos la primer zona. Bueno, hasta ahí entonces deben sacar hasta ahí las 6 preguntas y hacer su respectiva respuesta. Vamos a seguir entonces viendo cómo se calcula. Las variables que intervienen en el cálculo de la zona de Fresnel son la distancia entre el transmisor y el receptor y la frecuencia de la señal transmitida. Una de las fórmulas que puede utilizarse para calcular la primer zona de Fresnel es R igual a 17.32 por la raíz cuadrada de la distancia entre 4 veces la frecuencia, donde 4 y 17.32 son constantes. En dicha fórmula, D representa la distancia que separa al transmisor del receptor y para efectos de cálculo deberá expresarse en kilómetros. F es la frecuencia de la señal a transmitir y debe expresarse en gigahertz. El resultado, que es la primer zona de Fresnel, R, se estará dando en metros. Ahora bien, resolvamos un problema. Observe la siguiente figura. Note que la distancia que separa al transmisor del receptor es de 1.4. Fíjense que aquí entonces la distancia es de 1.4 kilómetros entre el transmisor y el receptor. Para este ejemplo, ¿no? Kilómetros. Si el enlace transmite en una frecuencia de 2.4 GHz, ¿es suficiente la zona despejada de 3.9 metros? Entonces, para este caso, la zona despejada es 3,9 metros, porque aquí, fíjense, hay un edificio y hay un árbol aquí que está en esta zona. Se quiere saber si esos 3,9 metros son suficientes para que la señal pase tranquilamente. Entonces se hace el cálculo. 3.9 metros. Para encontrar la respuesta, debemos calcular entonces la primer zona de Fresnel, sustituyendo en la fórmula los valores de la distancia y la frecuencia, que para este caso fueron 1.4 kilómetros y 2.4 GHz. En el caso del ejemplo, para este ejemplo es 1,4 kilómetros y 2,4 gigas o gigahercios. Para el caso de ustedes, cada uno va a tener esta distancia, va a ser diferente, de alumno a alumno va a diferenciarse esto. Esta distancia de 1,4 va a ser diferente, dependiendo de dónde usted viva. Y la frecuencia ha sido dado en el ejercicio de 5 GHz, entonces este dato ya conocemos. Posteriormente realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos que la primera zona de Fresnel se encuentra a 6.61 Entonces fíjense que aquí según el cálculo da 6,61 metros esa zona, primera zona de Fresnel. En efecto, al hacer el cálculo, observamos que es necesario tener despejado al menos un radio de 6.61 metros, por lo que 3.9 metros no es suficiente. Dice que eso causará ruido, baja calidad, incluso la pérdida de la señal, porque se tiene 3,9 y según el cálculo dio 6,61. Quiere decir entonces que esta zona aquí tiene que ser como mínimo 6,61. Quiere decir que este edificio está interfiriendo la señal y este árbol también. En efecto,
Al hacer el cálculo, observamos que es necesario tener despejado al menos un radio de 6.61 metros, por lo que 3.9 metros no es suficiente. Esto causará ruido en la señal transmitida, baja calidad o incluso la pérdida de la misma. Ahí está la pregunta que hacía mención en el trabajo. Esta es la última pregunta que hace el video. ¿Qué solución podríamos darle para despejar la primera zona de Fresnel, dado que está interrumpida la zona de Fresnel, ¿no? La primera zona de Fresnel. ¿Qué debemos hacer? A ver, vamos a preguntarle a don Adán Vallejo. ¿Qué dice? A ver. Sí, ingeniero. Adelante. ¿Cuál era la pregunta? A ver, don Valeriano, ¿qué nos dice don Valeriano usted a la pregunta que estaba en el video? Valeriano Luis. Hola, ingeniero, le habla Prada. Esa era... Valeriano, estamos con don Luis Valeriano. Parece que no está en la sala Luis Valeriano, ¿no? Estoy ingeniero, pero no sabía cómo responder, no presté mucha atención a esa parte. ¿Le puedo responder, ingeniero, desde mi criterio? Un ratito, por favor. Adelante. Bueno, para tener una mejor Adelante. frecuencia debería hacer que el radio tenga que ser despejado, ¿no? De la línea vista, esto para reducir la interferencia y también tener un camino limpio entre las antenas y entre las antenas emisoras y receptoras. Bueno, dice él que tiene que tener un camino limpio. Bueno, eso ya lo hemos mencionado en el video, está bien. Pero estamos hablando de algo concreto, un ejemplo concreto. Ya, yo, por ejemplo, ingeniero, Limón, por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera tener una zona de Fresnel más limpia, la opción que podría hacer es tener una altura antena más alta del emisor y tanto del receptor también. Don Irigoyen, ¿por qué dice usted eso? Limón. Perdón, Limón. Claro, porque mientras más alto sean las antenas transmisoras y receptoras, o sea, va a estar más alto y la zona de Fresnel va a estar más libre, ¿verdad? Ya, volvemos a repetir el tema concreto del ejercicio que está hablando el video. Según Limón, tenemos que subir la antena. ¿No sería mejor bajarlo? ¿Qué dice don Jorge García? Porque fíjense que si lo subimos la antena tenemos que colocar más fierro en la torre para subirlo. Y eso va a ser más caro. ¿No sería más bien que la torre la bajemos, nos va a salir más barata? ¿Qué dice don Jorge García? Buen día, ingeniero. Yo pensaba lo mismo que el compañero de subirle la altura a la antena transmisora y parte de la receptora. ¿Y por qué sería subirla? Para que se despeje la interferencia que hay, ¿no? Eso pienso. Eso piensa, muy bien. Bien pensado. Entonces está la pregunta, ¿no? ¿Qué solución podría implementarse para lograr despejar la primera zona de Fresnel? Fíjense que la primera zona de Fresnel, a ver, vamos a ver, no, aquí está. Dice que aquí está 3,9, pero esto es lo que existe en la práctica, pero el cálculo ha dado 6,61. Lógicamente que al subir a la torre, aquí y aquí, vamos a subir todo y esto ya se va a hacer más grande. ¿Alguien puede decirme cuánto tenemos que subirlo
como mínimo, ¿cuánto tenemos que subirlo? Otros 3 metros. No, 2 metros de altura. 2 metros. ¿Por qué 2 metros? A ver, ¿alguien puede decirnos cuánto tenemos que subirlo? Hay que subir más de 3 metros, ingeniero, porque hay que lograr 6,6 metros de despeje. Hay que subir más de... Fíjense bien acá, ¿no? Ha dado... Esto es 3,9. Pongámosle 4. Tengo que subirle, para que me dé 6,61, tengo que subirle 2,61 y un poco más, ¿no? 2,61. Si le subo 3, mejor todavía. Estas torres tienen que subirse 3 metros. La antena esta tiene que subirse 3 metros. De ahí sale la altura de la torre, o la altura donde va a ser instalada la antena, que está en el punto 1 de la página 76, la última hojita del texto. Tiene que ser, se tiene que subir. Bien, vamos a anotar a don Juan Burgos acá estas anotaciones que son importantes. Bueno, Ingeniero, dígame. también se podría subir la frecuencia, ¿no? Porque según la fórmula, a mayor frecuencia vamos a tener menor radio de Fresnel. Muy buena observación. Eso me permite indicarle que las frecuencias que se utilizan libres y no se paga al gobierno dinero son 5 GHz. Ahí usted puede hacer una comunicación sin pedir permiso al gobierno y sin pagarle para usar esa frecuencia. Hay 2 frecuencias que se utilizan y no se pagan. Los 5 GHz que está indicado en el ejercicio y los 2,4 que dice en el video. Ese 2,4 también es gratuito. Claro, yo puedo aumentar la frecuencia, pero tengo que hacer un trámite, pedir permiso al gobierno. No puedo utilizar nomás la frecuencia que yo deseo. ¿Está entendido, don Juan? Te hizo la pregunta, ¿no? Sí, ingeniero, sí, bastante claro. Entonces, esa pregunta me llevó a explicarle esto, que es muy importante, ¿ya? Entonces tenemos 2 frecuencias para usarlo gratuitamente y no necesitamos pedir permiso al gobierno, que son 2,4 gigas, que es el ejemplo que da en el video, y los 5 gigahercios que yo le puse en el trabajo, ¿ya? Puedo usar otra frecuencia, vuelvo a repetir, pero ya tendría que hacer un trámite largo y burocrático ante el gobierno y pagarle cada mes al gobierno, cada año, perdón, por el uso de esa frecuencia, ¿ya? Bueno, como esto es algo eventual, vuelvo a repetir, es un día donde los boyericados están en el jardín botánico, y entonces no voy a hacer trámite y todo lo demás para poder hacer la transmisión, es solamente un rato nada más. Entonces uso la frecuencia de 5 GHz que es gratuita, no puedo usar la 2,4. Bien, muy bien. Ok, vamos a seguir entonces.
sigamos entonces con nuestro entonces tenemos el enlace, ya tenemos el 5. Le vamos a pedir nuevamente que lea el 5, don Tola, por favor. Ya, ingeniero. El 5 dice, tomando en cuenta el siguiente video, determinar la primera zona de Fresnel considerando que el enlace de comunicación se lo hace en 5 GHz. Esto es importante dado que la zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos para que exista buena comunicación. Bueno, el punto 6, don David Suárez, por favor. Inciso 6. De los primeros 2,05 minutos del video indicado en el punto anterior, hacer un mínimo de 6 preguntas con sus respectivas respuestas. Bien. El 7, por favor, don Solís. Buen día, ingeniero. Número 7. ¿Qué respuesta daría usted a la última pregunta que se plantea en el video? Bueno, eso entonces lo estamos repitiendo para que quede un poquito más grabado en nuestras cabecitas. Vamos al punto 8. Bueno, punto 8 le vamos a pedir a Sánchez que lea, por favor. Muy bien. Considerando que el transmisor tiene un nivel de 36 dBm y una impedancia de 75 ohms, determinar, inciso A, la sensibilidad adecuada para el receptor, considerando antenas de 27 dBi. Ya. Bueno, muy bien, don. Entonces tenemos don Sánchez. Don Prada, lea, por favor. Siga leyendo, por favor. Ya, la relación señala ruido considerando un ancho de banda de 18 MHz y una temperatura de 30 grados. Don Pinto, lea, por favor. Don Pinto, ¿está? Bueno, don Pinto no está. Lea, don Ordóñez. Inciso C. ¿Qué es ancho de banda? Lea, don Maldonado. Inciso D. ¿Qué es el ruido térmico? Bien, eso lo van a encontrar ustedes en la pueden buscar en internet también esta partecita de acá, ¿ya? Bueno, en primer lugar yo les voy a dar estas definiciones, ¿ya? Se las voy a dictar estas definiciones, pero ustedes complementan también buscando en internet. Anote por favor qué es un ancho de banda. Ancho de banda, entonces, anótelo. Ancho de banda es el rango de frecuencia que necesita una señal de radiofrecuencia para transportar todos los componentes de dicha señal. Todos los componentes denominados armónicos de dicha señal. Bueno, ese es el ancho de banda. A ver, le vamos a pedir que lea, por favor, don Angulo. Lea, por favor, que lo que anotó. Bueno, ingeniero.
Ancho de banda es el rango de frecuencia que necesita una señal de radio de frecuencia para transportar todos los componentes de dicha señal, denominados armónicos de esa señal. Eso noté. Está un poquito medio chueco. A ver, le vamos a pedir a don Jorge Quispe que lea, por favor. Ok. Ancho de banda es el rango de frecuencia que necesita una señal de radiofrecuencia para transportar todos los componentes denominados armónicos de dicha señal. Excelente, muy bien. Léalo de nuevo, por favor. Ok, ancho de banda es el rango de frecuencia que necesita una señal de radiofrecuencia para transportar todos los componentes denominados armónicos de dicha señal. Muy bien. Ahí tenemos entonces la definición de ancho de banda. Entonces fíjense que cuando nosotros decimos hola al teléfono celular, por ejemplo, pues vamos a nuestra voz se descompone o se compone de diversos armónicos. Esos armónicos están establecidos en un rango de frecuencia. Entonces, cuando decimos hola al celular, esos armónicos viajan, tienen que viajar todos esos armónicos, y para poder viajar, ser transportados de un lugar a otro, se necesita un rango de frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que nuestra voz o cualquier señal tiene armónicos? Por el timbre, porque mi voz no es igual a la de usted que está viéndome, diferente. Y cuando escuchamos la voz de una persona al teléfono, rápidamente lo distinguimos. Ah, sos fulano. A veces no necesitamos ni que nos digan el nombre. Lo distinguimos ¿por qué? Lo distinguimos por su timbre. Cada uno tiene su timbre. Cada uno tiene su timbre de voz. No sé si ustedes han prestado atención, por ejemplo, en las radioemisoras FM, por decir un ejemplo. No todas tienen la misma frecuencia. Cada una tiene su frecuencia diferente. ¿Por qué no tienen la misma frecuencia? ¿Alguien puede decirme? Aquí en Santa Cruz hay como unas 60 radios FM y no todas tienen la misma frecuencia. Cada uno tiene su frecuencia. ¿Por qué será, no? Lógicamente, porque si se trabajara en la misma frecuencia, habría interferencia entre distintas emisoras de radiofrecuencia. Eso, muy bien, habría interferencia, muy bien, habría interferencia. Pero ahora fíjense bien que cuando se va a sacar permiso al gobierno para que una radioemisora funcione, él le da la frecuencia, que le autoriza la frecuencia que va a funcionar su radio y le autoriza un rango de frecuencia. Ese rango de frecuencia es 200 kilohercios. 100 kilohercios arriba de su frecuencia y 100 kilohercios abajo de su frecuencia. Esos 200 kilohercios son el ancho de banda. Ninguna radio se puede cruzar, tener la misma frecuencia, pero tampoco en ese rango no puede meterse. No puede meterse. Es como cuando usted compra un lote y ese lote dice es de 10 metros de ancho. Su vecino no puede meterse, su otro vecino no puede meterse. Es suyo esos 10 metros. Lo mismo sucede con la radio. Entonces, una radioemisora que funciona, digamos, en 100 megahercios.
100,1, él utiliza hasta 100,1 y hasta 99,9. No puede otra radio tener esa frecuencia. Ese es el ancho de banda. Ahora, el ancho de banda es muy importante. Bueno, tendríamos que tener mucho tiempo para hablar sobre el ancho de banda. Probablemente ustedes lo vean en la siguiente materia. El ancho de banda es muy importante porque mientras mayor ancho de banda, más calidad en la señal. Mientras mayor ancho de banda quiere decir que viajan más componentes. Por eso es que fíjense bien que cuando salió las señales AM, apenas viajan 3 componentes y entra el ruido. Cuando salió FM, viajan más componentes. Quiere decir que se escucha mejor. Cuando era el canal de televisión en blanco y negro, eran pocos componentes las que llegaban a su televisor. Cuando salía a colores, el ancho de banda creció. Hoy en día tenemos full duplex y todo lo que es lo mejor, digamos, es por el ancho de banda. Si su señal a su teléfono celular llega rápido, es porque el ancho de banda es mayor y la calidad es mayor. Todo depende del ancho de banda con la cual estamos trabajando. Bueno, se va a cortar ya la señal, entramos de nuevo para terminar, nos falta bien poquito ya. Vamos a entrar de nuevo. Vamos a hablar entonces, voy a cortar y vamos a... Papi, te han hecho un depósito, creo, de 1.800 o 2.000, creo, fíjate, por favor, y tendrías que ir a sacarme plata ya. No, tienen plata. Ahí está, ¿no? Escucha. Me han mandado 1.800 pesos. Bueno, ahora vamos a dictar la pregunta que dice ¿qué es ruido térmico? Anote por favor lo que es ruido térmico. El ruido térmico es un ruido producido internamente dentro del equipo. Debido al choque entre electrones cuando circulan por un conductor. Por
produciéndose una agitación térmica. Bueno, a ver, vamos a pedirle a doña Erika que lea, por favor, qué es lo que he escrito. El ruido térmico es el ruido producido internamente dentro del equipo debido al choque entre electrones cuando circula por un conductor, produciéndose una agitación térmica. Ok, muy bien. A ver, don Mendoza, ¿qué dice usted? Lea, por favor. Ruido térmico. Es un ruido producido internamente dentro del equipo debido al choque cuando circulan por un conductor produciéndose una agitación térmica. Ok, muy bien. Produciéndose una agitación térmica. Ok. Fíjense bien que el ruido térmico no podemos nosotros evitarlo. Yo pregunté una vez, ¿y cómo podemos evitarlo? A un estudiante y me dijo él que lo apagamos el equipo. Bueno, pero apagado el equipo no nos sirve de nada, ¿no? Si alguien le regala un celular y le dice, aquí tienes celular, pero nunca lo encienda, déjalo apagadito. Usted dice, pero ¿de qué me va a servir un equipo apagado? Tengo que usarlo. Entonces basta que encendamos nosotros el equipo, aparece un ruido interno. Ese ruido es debido al choque que tienen los electrones. Ustedes saben que cuando aplicamos una diferencia de potencial entre dos bornes, hay una corriente que es el producto de la circulación de electrones, millones de electrones que van de un punto al otro. Pero esos electrones que van de un punto al otro no van ordenaditos como soldados, sino que van entre ellos se chocan. Y ese choque entre ellos produce una agitación térmica, que es lo que se denomina ruido térmico. De ahí el nombre de ruido térmico. Entonces ese ruido es significativo. Hay otro tipo de ruido también, ¿no? Pero vamos a suponer el ruido solar. El ruido solar se debe a las explosiones, que hace el sol, y esas explosiones llegan a la Tierra en forma de ruido, sobre todo los equipos que están con su antena parabólica. Así hay diversos tipos de ruido. El ruido solar, como lo decía, es un ruido externo, o sea, fuera del equipo. En cambio, el ruido térmico es un ruido que está dentro del equipo. Y ese ruido se puede calcular. Hay una fórmula para calcular ese ruido. Bueno, vamos a ver entonces acá. Tenemos entonces, primeramente dice que el transmisor tiene un nivel de 36 dBm. Fíjense que este es un nivel de potencia. Ese nivel lo podemos transformar en potencia. ¿Alguien se recuerda cómo transformamos este nivel en potencia? Usamos, ¿no?, la fórmula. Hay una fórmula. Tenemos dos datos entonces acá. Tenemos el nivel de potencia y tenemos la impedancia. Se pide que se calcule la sensibilidad considerando antenas de 27 dBi. Anote entonces estos tres datos para empezar. 36 dBm, anoten en su cuaderno, 75 ohmios y 27 dBi de ganancia de la antena.
Bueno, para eso necesitamos usar una fórmula, que son estas que tenemos acá. ¿Se la puede ver o estoy mal? No sé si va a llegar porque salió exitoso. ¿Se puede ver la fórmula? Se puede ver, ¿no? Solo tengo que esperar que acá haya mensajes que me contaron. Bueno, para calcular, dice la sensibilidad, mire, para calcular la sensibilidad vamos a usar esta fórmula acá. Sensibilidad del equipo receptor. La sensibilidad del equipo receptor es igual a la raíz cuadrada de la potencia que llega al equipo receptor por la impedancia del equipo. La impedancia del equipo ha sido dada. Queremos calcular ahora la potencia del equipo receptor. Para calcular la potencia del equipo receptor necesitamos usar la fórmula número 1, que está de acá. Potencia en la recepción. Fíjense bien acá la fórmula. La potencia de transmisión, mire, es en vatios. Y el ejercicio ha sido dado en ¿qué? Ha sido dado en dBm. En los capítulos anteriores hemos aprendido a calcular el nivel, transformarlo en potencia en vatios. Luego tenemos la ganancia en veces de la antena transmisora. Las antenas tienen una ganancia, dice el ejercicio de 27 dBi. Hay que transformarlo en veces, la antena transmisora y la antena receptora. Lambda lo calculamos con la frecuencia. Y 4pi L es la distancia entre los dos puntos, desde la vivienda hasta el jardín botánico. Eso nos da en vatios. Claro, esta potencia es bien pequeña. ¿Alguien puede decirme si tenemos un nivel de potencia, como dice en el ejercicio, de 36 dBm? ¿Cuántos vatios son eso? Para ponerlo en la fórmula, porque no lo podemos poner 36 dBm, estaríamos cometiendo un error. Tenemos que transformarlo en vatios. ¿Cuánto sería eso? ¿Alguien sabe? Sería 3.9. Muy bien. Muy bien, don Limón. Está usted lleno de estrellas acá. $3,9 vatios, ¿no? Ese 3,9 vatios que tenemos que colocar en la fórmula, no los 36 dBm, sino los 3,9 vatios. Ahora, fíjense, lo puede calcular usted, lo puede calcular, pero usar la lógica. 30 dBm equivale a un vatio, equivale a un vatio, ¿no? Porque tenemos 10 a la menos 3, y si ponemos 10 a la 3 se va a tornar en 1, 10 a la menos 3 por 10 a la 3 va a dar 1, es un vatio, 30 dBm. 33 es el doble. ¿Se recuerdan, no? Cuando dijimos de la atenuación en una línea, 3 dB quiere decir que cayó, también puede caer o puede aumentar. En este caso 3 dB porque está en 30, 33 subió 3 dB. Si es un vatio, sube al doble, son 2 vatios. Como dice 36, entonces 36 sube más 3,
estábamos en 2 vatios. 3 dB más arriba, No del descuento, no quiero de tu plata. quiere decir 4 vatios. Compañero calculó 3,9 para ser más exacto. Pero usando la lógica lo podemos calcular de cabeza sin necesidad de calculador. ¿Ya? Ahora bien, está viendo mismo. Ahora, también dice el ejercicio que la antena tiene una ganancia de 27 dBi. ¿Cuántas veces son esos 27 dBi? ¿Cuántas veces son? De gasolina. ¿Alguien puede decirme? Eso es el detalle, digamos, que diga. Solo sabe esto no me sale en lo que han pagado. 501,18 veces, ingeniero. 501. No hay más. Ese es el dato que debe colocar en la fórmula. No lo puede colocar los 27 dBi. Sale, pero cuando se registre. No se ha registrado todavía hasta la... Entonces, cuando usted coloca aquí en esta fórmula, aquí, esto es 3,9. Este es 501. Esto es 501. Y estos datos ya se conocen. Ahora, fíjense bien que en esta fórmula, si usted coloca lambda en metros, la distancia también debe dar en metros, porque en metro con metro se va a caer. A veces el estudiante coloca aquí en metros y esto en kilómetros. Si usted coloca este lambda en metros, este también tiene que estar en metros. Hay que esperar un rato más, ¿ves? Voy a aparecer el otro. Entonces la ganancia aquí da 501. Que también se puede usar la lógica, mire. Cuando es 30 dBi, es 1 milivatio. Pero dice 27. 27 quiere decir que cayó 3 dBi, cayó 3 dB. Cuando cae 3 dB, la potencia baja, los veces baja a 500, en este caso sería 500, pero para ser más exacto es 501. Perdón, yo me equivoqué. Cuando tenemos 10 a la 3 es 1000. Como bajó 3 dB, es 500. Para ser más exacto es 501, de acuerdo con el cálculo. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos para aplicar esta fórmula. Este valor va a dar bien bajito, en torno de nanovatios, aquí mire estos datos. Ahora hay que notar esto, 10, 10, 10. ¿Qué quiere decir ese 10? El primer 10 es la atenuación en el cable transmisor. También hay una atenuación en el cable que va desde el equipo a la antena. Este otro 10 es la atenuación en el cable que va desde la antena al equipo receptor. Y esta es la atenuación que causa la lluvia, porque cuando llueve también la señal se atenúa, porque la señal le cuesta atravesar las gotas de agua cuando está lloviendo. Entonces ese 10 por 10 por 10, que sería una constante. Entonces mire usted, en el equipo transmisor, según lo calculó Limón, esto da 3,9 vatios. 3,9 sale del equipo transmisor. ¿Qué potencia va a llegar al equipo receptor? Esa es esta fórmula que le va a dar bien bajito, en torno de nanovatios. Ese resultado ya lo coloca usted aquí y le va a dar en voltios. El fabricante normalmente utiliza el milivoltio. Pero ¿cómo le voy a decir si todo el mundo me paga y al ratito me manda el bicho? Ya está ahí. El milivoltio utiliza. Dice así, mire, usted encuentra en el catálogo del equipo, va a encontrar que la sensibilidad
por decir es 0,2 milivoltios. Y así debe darlo usted también en su ejercicio, en términos de milivoltios. Entonces, mire usted, la sensibilidad es algo muy importante cuando uno va a comprar un equipo. Vamos a suponer que el cálculo dio 0,3 milivoltios. Vamos a suponer. Fíjense que la sensibilidad, como su nombre lo dice, es lo que siente el equipo. De ahí su nombre de sensibilidad. Hay equipos que sienten y hay equipos que no sienten mucho. Como una persona, ¿no? A veces una persona lo maltratan y bueno, no dice nada. Parece que no lo ha sentido. Y hay otra persona que le dicen cualquier cosita y ya se enfurece, ya se enoja. Quiere decir que lo ha sentido. Igual el equipo. Llega allá la señal al equipo y el equipo dice, bueno, yo siento 0,2 milivoltios. Arriba de 0,2 milivoltios. Abajo ya no lo siento. Entonces, si su cálculo le da 0,3 milivoltios, ese equipo de 0,2, ¿le sirve o no le sirve? ¿Qué dicen ustedes? No sirve, ingeniero. Fíjense bien, el cálculo dio 0,3 milivoltios. Quiere decir que tengo que comprar un equipo de 0,3 milivoltios hacia arriba. Y el equipo siente 0,2 hacia arriba. Quiere decir que sirve. ¿Entendió? Quiere decir que ese equipo lo va a sentir porque él siente de 0,2 hacia arriba. Si nos hubiese dado el cálculo 0,1, ese equipo ya no nos sirve porque él va a sentir de 0,2 hacia arriba y este ha calculado 0,1. Cuando él llegue la señal, este equipo no lo va a sentir. Por lo tanto, no se va a ver la señal. No lo vamos a ver. Ok. Bien. Sigamos acá la pregunta, ya estamos terminando. Luego dice, la relación señala ruido considerando un ancho de banda de 18 megas. Mire que tenemos el ancho de banda, tenemos la temperatura. Ahí usamos la fórmula siguiente. Aquí está, miren. Relación señal-ruido, miren. La relación señal-ruido es señal-ruido, N de ruido porque en inglés noise, ruido se escribe noise, ¿no? Entonces, señal-ruido, 10 logaritmos de la potencia de recepción que ya lo hemos calculado arriba, dividido por la potencia del ruido. ¿Cómo calculamos la potencia del ruido? Está acá, miren. No está compartido en pantalla. KTB. K es la constante. Perdón. Bueno, decíamos entonces que la relación señal-ruido lo vamos a calcular 10 logaritmos de potencia de la recepción sobre el ruido. ¿Cómo calculamos el ruido? KTB. K es la constante del Boltzmann. Fíjense que 1,38 por 10 a la menos 23. T es la temperatura, pero tenemos que darlo en grados Kelvin. Entonces va a ser 273 más grados centígrados. Ese dato fue dado acá. Y el ancho de banda que es 18 megas. Hacemos el cálculo y luego colocamos acá y esto nos va a dar en dB.
ese parámetro es importante también, el fabricante nos lo menciona, la relación señal-ruido. Fíjense que ese dato es importante porque es un dato comparativo. Vamos a suponer que la potencia que llega al equipo es casi igual a la potencia del ruido. Entonces se va a encontrar con, hay una potencia que está en el equipo, que es el ruido térmico. Esa potencia que está en el ruido térmico, si es mayor a la potencia que llega, se lo va a comer pues a la señal. No vamos a ver nada, vamos a escuchar ruido, ¿no? Puro ruido. ¿Por qué? Porque la potencia que está en el equipo es mayor a la potencia que está llegando. Entonces quiere decir que la potencia que llega tiene que ser mucho mayor que la potencia del ruido para que el ruido no aparezca. ¿Está claro eso? De ahí viene el nombre de relación señal-ruido. Eso es importante entonces tomar en cuenta, la relación señal-ruido. La potencia que llega debe ser mucho mayor que la potencia que exista como ruido. Todo equipo tiene ruido. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Fíjense que depende del ancho de banda, depende de la temperatura. A mayor temperatura vamos a tener mayor ruido. Por eso es que los equipos transmisores normalmente se los instala con aire acondicionado para que tengan una temperatura estable, porque mucho calor le va a afectar al ruido. Bueno, entonces cuando haga usted los cálculos, hágalo bien. Si hay alguna duda me pregunta, porque como dice hay que defender el trabajo, por lo tanto tiene que haber coherencia en sus cálculos. Bien, ¿está don Mirko Martínez? Buen día, ingeniero, presente. Don Luna. Presente, ingeniero. Don Irigoyen. Vamos a representar. Don Chilo. Presente, ingeniero. Y don Arteaga. Bueno, don Arteaga no ha. Ya es la segunda clase que no asiste a clase. Bueno. Ok. Entonces, fíjense bien que esta calificación del TV4 vamos a hacerlo como habíamos dicho. La participación en clase, ya anoté todos los que han participado. Van a tener su nota. Luego la segunda nota va a ser referente al trabajo en sí que van a mandarme. Y la tercera nota va a ser la exposición que hagan de su trabajo, ¿ya? Bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Si no hay preguntas, nos vemos entonces. Estoy recibiendo, creo que hasta hoy día, o era hasta ayer, no me recuerdo, los trabajos, ¿no?, del CP3. Así que en la próxima semana van a exponer acerca del CP3 y en la otra semana acerca del TV4. Ok. Si no hay pregunta, entonces le deseo un sábado. Disculpe, la imagen que nos mostró, ¿nos lo va a pasar las fórmulas? Sí, le voy a pasar ahorita. Ya. En la fórmula, la primera decía que la L era la longitud entre la distancia de las antenas y lambda, ¿la distancia de cuál era? Ese no me quedó claro.
lambda es la longitud. Erika, lambda es la longitud de onda, ¿no? Sí. Lambda se calcula la velocidad de la luz dividido por la frecuencia. Con la frecuencia de los 5 GHz, ¿no? Eso, sí. Ok. Gracias. O sea, este de acá es la longitud de onda, ¿no? Sí. Que ya desde el primer tema ya sabemos calcular la longitud de onda. Disculpe, tengo una duda, ingeniero. Ahí el gráfico que está mostrando donde dice ganancia en veces el transmisor, tenemos que usar los 36 dBm para calcular esa ganancia en veces, ¿no? Exactamente. Los datos que están en el ejercicio, ¿no? Hay que usar los dBm equivalen a 3,9 como usted lo calculó. Sí, la potencia. Aquí hay que colocar 3,9. Sí, y la ganancia en veces. En vatios, por eso dice acá. Y la ganancia no en dBi, sino en veces, que también usted calculó 501 veces. Aquí tendría que decir 501, y aquí tendría que decir 3,9. Aquí calcula la longitud de onda y aquí la distancia que existe desde su casa hasta el jardín botánico. Ingeniero, pero los 501 sería para la ganancia en veces del receptor, ¿no? Para la ganancia en veces del transmisor es otro, ¿no? No, es el mismo. Normalmente las antenas se utilizan el mismo fabrico, la misma ganancia, todo. O sea que aquí va a haber 501 y aquí 501 igual. Exactamente. Sí. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Estoy anotando también lo que hacen preguntas para que sí que están muy interesados. Bueno. Hola, ingeniero, una consulta. Del CPE, del trabajo 3, de lo del proyecto, quería saber si no sé si se equivocó en el tema de 0,5 megabytes que tiene que pesar el documento de Word. Porque es pesado, ¿no? Pasa que puso en las directrices 0,5 megabytes. ¿Qué puede pesar, no? ¿Por qué sería pesado? Porque solamente son datos que estoy escribiendo nada más y anotando las direcciones. Ya. Porque el tema del libro, la separación que tenemos que hacer para los exámenes y todo, tenemos imágenes. Bueno, vamos en mi grupo. ¿Eso podríamos poner algún enlace? Eso tiene que estar en un enlace todo, ¿no? Ya, perfecto. Todo ya, muchas gracias. Ok, bueno. Ingeniero, una consulta. Le deseo que... Dime, Vázquez. Ingeniero, también en el CP3 nos dijo que teníamos que rellenar donde habían los 2 puntos. Y hay algunos puntos, como por ejemplo del 6.1 para abajo, que no tienen esos 2 puntos. Igual debemos responder las preguntas. ¿Qué dice el 6.1? Estudio económico financiero. Materiales y equipos que se requieren para empezar con el funcionamiento de la empresa, con sus respectivos costos en bolivianos, al final indicar el total. Claro, todo eso hay que hacer, ¿no? Ya. Es importante que hay que hacerlo, todo eso. Gracias, ingeniero. Ya. Muy bien. Ok. Que Dios los bendiga y que tengan un buen final de semana, ¿ya? Cuídense. Gracias, ingeniero. Igualmente. Vamos a votar mañana nosotros. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nos olvidemos, hermano.